Buenas noches, estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe, ¿y usted, profe? ¿Qué ha pasado, profe? ¿No se ha unido a las Disculpas, clases? sí, sí, me pasó algunas cosas personales que se me fueron de las manos, les pido mil disculpas. Sí, profe, digamos, decimos qué pasaría. Sí, Digo, sí, el profe mil tal vez se disculpas. enfermaría vuelta. No, 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 mil disculpas, sino más bien fue por temas personales, entonces no pude llegar temprano a las terapias, entonces se me complicó un poquito, pero les pido mil disculpas por eso. Tenemos unos Ah, minutitos. yo pensé que estaba en campaña política ya. No, bueno, fuera, pero ya vino, se acaban las campañas, Yo digo, entonces yo digo, se lanzaba el para... profe se ha ido de política, como ya se cierran, digo, las campañas, el profe tal, digo, de campaña política, por ahí andando de baile, cerrando las Yo, campañas. no, 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 bueno, fuera, todavía no me dedico al 100%, pero ya en algún momento me dedicaré al 100% en la política para que voten por mí. Ojalá se pueda hacer grandes cosas por este país, por situaciones que meriten tener un cambio bueno y ¿Usted es positivo. socialista, no? Sí, yo soy ¿Usted es socialista, socialista, no? claro, socialista. Apoyo al correísmo. No, Es parte de... Pero bueno, no esperemos había unos Hitler. minutitos. Él era socialista antes. Ese Hitler Claro. es que. Esperemos unos minutitos hasta que se conecten los demás compañeros, ¿ya? Y empezamos clase. Muchas gracias a todos.
Listos, por favor, que me levante la manito en qué tema nos quedamos, por favor, la última clase. Alguien que me ayude. Muchas gracias. Señor Israel, por favor. Ya le doy la palabrita, ¿ya? Díganos, por favor. La Díganos. Segunda Guerra Mundial, antecedentes. No le escuchamos no le escuché muy bien. No le Nos escuché muy quedamos en el régimen totalitario, en la Segunda Guerra Mundial. Ahí, bien. Ya, ahí me régimen escucha. totalitario. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Israel. Régimen totalitario, Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Ya, muy bien, gracias por su ayuda. ¿Qué es lo que Ahí, entendimos sobre el tema del régimen totalitario de la Segunda Guerra Mundial? en la Segunda Guerra. Sí, correcto. Muchas gracias, señor Israel. ¿A qué nos referimos? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema del régimen totalitario? Levante la manito, ¿ya? ¿Qué opinamos sobre esta situación? ¿Qué opinamos sobre este tipo de circunstancia del régimen totalitario? ¿Alguien me levanta la manito? ¿Nadie? ¿Nadie me levanta la manito? ¿Qué pensamos sobre el régimen totalitario? Franklin Romero, por favor. Compañeros, buenas noches, licenciado, buenas Buenas noches. noches, ¿cómo están? Cuando ya se posicionó Hitler totalmente de frente entre la Segunda Guerra Mundial, ahí él tenía el control total de la, ¿cómo es? De la revolución del país. Entonces él ya se consolidó en el poder. Ese era el régimen totalitario de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler se consolidó en el poder. Correcto, muy bien, gracias por su participación, muy bien. Correcto, ¿no? Ese es el tema del régimen totalitario, perpetuarnos en el poder para generar un control total de todas las instituciones, tanto privadas, públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el famoso régimen totalitario que se restringe en cómo nosotros podemos llevar a un tipo de situaciones a que se desarrolle tal vez una dictadura, se desarrolle un tipo de circunstancias que nos afecte, algún tipo de circunstancias que afecte a una nación, a un pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de circunstancias hacen que todo esto haga que se desordene no solamente la capacidad social, sino también la capacidad económica, las situaciones sociales, de salud, educativas de un país. ¿Por qué? Porque al momento que hay este tipo de destrucciones, como lo está viendo el día de hoy, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, la inseguridad también afecta, no solamente el decir, bueno, chuta, no pasó nada, mataron a una persona que ni conocemos, pero ya se acabó. Y no solamente es de ese tipo de circunstancias, sino también la situación que pasa dentro de una sociedad. Miren cómo genera un desequilibrio, genera que la gente se ponga tal vez hasta con miedo, genera miedos dentro de una sociedad, genera pavores dentro de una sociedad, genera conflictos dentro de una sociedad, genera dolor dentro de una sociedad. Imagínense una guerra en la cual genera mucho más cosas, muchas más situaciones complejas, ¿no? Entonces, miren cómo se va argumentando, ¿no? A ver, me preguntan aquí, Patricia Lucas me dice, disculpe, dicen, ¿es clase de historia? No, es de ciencias sociales. No nos olvidemos que es de ciencias sociales. Hoy día toca ciencias sociales. Sí. Hoy tenemos ciencias sociales, no tenemos historia. No nos olvidemos que todos los días martes tenemos sociales. eh, los jueves tenemos historia y lenguaje. Y los sábados tenemos ciudadanía
y literatura, ¿no? Entonces, por favor, ¿sí? Entonces, sí podría ser más bien ponernos un poquito al día, ¿ya? En las situaciones de, como les venía explicando, las circunstancias de cómo se ha manejado y cómo se ha manejado este tipo de situaciones, amerita este cambio tan fuerte, ¿no? Y tan drástico de la Segunda Guerra Mundial, que hace que se comience a desorientar bastante el tema económico, ¿sí? Y del totalitarismo, ¿no? Hitler y en general los nazis generaron la totalidad, ¿sí? Eh, la totalidad de la situación que amerita, ¿no? Que amerita el tener el poder, ¿sí? ¿Y cómo amerita tener el poder? Mediante este tipo de circunstancias. O sea, miren, el poder comienza a manejarse desde el aspecto no solamente del miedo, sino del aspecto de las circunstancias del engaño, de la manipulación, de sacar una ventaja, de generar un tipo de complejo dentro del ámbito, del ámbito europeo, ¿sí? Generar un tipo de circunstancias de dolor, generar un tipo de circunstancias de más bien como que de poder, ¿no? Ese poder fuerte que quiso tener Hitler en todo aspecto de la palabra, ¿no? En todo aspecto de la palabra de determinadas funciones, como por ejemplo el militar, ¿sí? El militar, no nos olvidemos que Hitler fue un gran estratega militar. Al final, bueno, perdió porque sí, se dejó llevar de muchas circunstancias, pero fue un buen estratega militar, ¿no? Muchas cosas sucedieron, muchas cosas pasaron dentro de la Segunda Guerra Mundial, violación de derechos humanos, circunstancias bastante complejas como el tema de, de muertes extremas, ¿no? Ustedes saben cómo Hitler mató de una manera sumamente cruel a muchas personas, o sea, sin importar hasta niños, ¿no? Niños, mató a mujeres de una manera sumamente drástica, a mujeres de una manera sumamente compleja, violaciones a mujeres, a niños. ¿Sí? Entonces, miren, o sea, fue algo bastante complejo que llevó a que todo el mundo ponga los ojos sobre esta situación, ¿no? Y el rato que puso todo el mundo estos ojos a esta situación, comenzó a salir las circunstancias de, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Seguimos apoyando esta situación de Hitler o más bien apoyamos a otras circunstancias? ¿Seguimos apoyando este tipo de situaciones a Hitler o metemos mano, ¿no? Como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo otras partes del mundo? Entonces, si nos damos cuenta, no solamente se desarrolló en el tema emocional, sino también se desarrolló el tema militar, económico, social, cultural también. No nos olvidemos que la cultura también fue bastante compleja. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de la cultura? Porque lamentablemente las culturas se vieron pisoteadas. ¿Y a qué me refiero sobre las culturas se vieron pisoteadas? Porque lamentablemente el Hitler comenzó a destruir muchas culturas, como por ejemplo los judíos. Llegó a un punto de odio hacia los judíos que determinó este tipo de circunstancias y este tipo de dolor, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones hicieron que muchos países se metieran en esto para poder derrocar a la dictadura de Hitler. ¿Sí? Ponemos, bueno, ya tenemos el título, ponemos lo siguiente, ¿sí? Por favor. A inicios, la Segunda Guerra Mundial, a inicios, la Segunda Guerra Mundial, causó complicaciones de las cuales
se manejó un trasfondo complejo en el determinado tiempo que que causó que causó que desde 1935 Alemania se rearmó y contravino el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles. Punto seguido. Reanudó el servicio reanudó el servicio militar obligatorio, reanudó el servicio militar obligatorio y se lanzó a producir aviones con armamento moderno. Punto aparte. Alemania constituyó con Italia y Japón. Alemania constituyó con Alemania, con Italia y Japón un eje político y militar. Un eje político y militar. Un eje político y militar. Punto aparte. Sin que otras potencias, sin que otras potencias, sin que otras potencias, sin que otras potencias pudieran evitarlo, pudieran evitarlo. Thomas se lanzó a la exposición territorial, se lanzó a la expansión territorial para consolidar su imperio, para consolidar su imperio, dominado por la raza aria, dominado por la raza aria y la lengua alemana. Punto seguido. Anexo Austria, anexo Austria,
invadió Checoslovaquia, firmó con la URSS, firmó con la URSS un pacto de no agresión, punto seguido. Cuando invadió Polonia, el 1 de septiembre, de 1939, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra. Punto final. Ponemos como título, se inicia la guerra. Se inicia la guerra. Se inicia la guerra. Ponemos lo siguiente. Los alemanes hicieron una guerra relámpago. Los alemanes hicieron una guerra relámpago. Los alemanes hicieron una guerra relámpago y derrotaron a los polacos. En pocas semanas. Luego, en solo 8 meses, conquistaron 8 países europeos y controlaron otros 3. Punto seguido. Francia se rindió. Y los alemanes, Francia se rindió y los alemanes ocuparon París. Punto seguido. Italia también entró en la guerra. E invadió varios territorios en Europa y África. Italia también entró en la guerra. E invadió varios territorios en Europa y África. Punto aparte. Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Bretaña Gran Bretaña
era el único país que resistía, Gran Bretaña era el único país que resistía, Gran Bretaña era el único país que resistía el avance alemán el avance alemán punto dirigido por Winston Churchill. Winston Churchill logró impedir que los nazis desembarcaran, logró impedir que los nazis desembarcaran logró impedir que los nazis desembarcaran en su territorio, que sus ciudades fueran dañadas, por bombardeos alemanes, por bombardeos alemanes, por bombardeos alemanes. Punto seguido. Los dominios y colonias del Imperio Británico, los dominios y colonias del Imperio Británico entraron también en la guerra. Entraron también en la guerra. Tropas de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, India, Sudáfrica y otras dependencias combatieron en varios frentes. Combatieron en varios frentes. Punto aparte. En el Atlántico, submarinos alemanes, hundían gran cantidad de barcos británicos, y de sus aliados. Punto seguido. En 1941, el avance alemán llegó a su apogeo.
punto seguido. A pesar del pacto, de no agresión, a pesar del pacto de no agresión germánico-soviético, Hitler atacó a la URSS, por sorpresa, ese año. Y en 3 meses, sus fuerzas avanzaron hasta cerca de Moscú, Leningrado y Stalingrado. Dejamos como título un conflicto mundial. A ver, les explico cómo sucede esta situación, ¿no? A ver, dentro del mismo vemos cómo se va desarrollando el tema de la Segunda Guerra Mundial en muchos aspectos, ¿no? Las situaciones del tema emocional eh, que se venía dentro de la guerra comenzó a causar estos conflictos, ¿no? Vieron la unión, toda Europa se metió Nueva Zelanda para apoyo de las colonias inglesas, liderada por Winston Churchill, Italia por Benito Mussolini, Hitler, que también Japón apoyó a Hitler, también conjuntamente con Italia, para conquistar un gran porcentaje del territorio europeo. No nos olvidemos lo que yo les explicaba anteriormente, las situaciones de cómo se manejaba, ¿no? Este tipo de circunstancias que fue bastante complejo. Fue dañó bastante al territorio europeo, dañó bastante al territorio en general, porque lamentablemente se dieron situaciones bastante complejas, bastante desequilibradas dentro del mismo. Entonces, fue tan complejo esta Segunda Guerra Mundial que no solamente fue eh, solo Alemania, ¿no? Miren, hubieron varios países que se metieron dentro del mismo. O sea, dentro del mismo hubo bastante complicaciones, bastantes situaciones complejas dentro de, de las circunstancias, ¿no? Del tema de las guerras, de las situaciones de cómo se fueron manejando este tipo de circunstancias, cómo se fueron manejando el tipo de diálogo. No nos olvidemos que también Francia fue invadida por los rusos. Entonces, nos damos cuenta que hubo bastante conflictivos esta guerra que causó el poder de los nazis en general. ¿Sí? Entonces, miren lo que causó esta guerra tan complicada, ¿no? Entonces, comenzó a desarrollarse este tipo de circunstancias, comenzó a desarrollarse este tipo de dolor, comenzó a desarrollarse este tipo de guerras entre toda Europa, pero ya vamos a ver en un futuro cómo
se va desarrollando esta guerra que lamentablemente vamos a ver la destrucción total de muchas ciudades. Francia fue una de ellas. Y la misma Alemania quedó totalmente destruida, totalmente acabada, totalmente colapsada, ¿sí? Italia igual, porque hicieron una, Mussolini comenzó a devolver todo para que no pase nada, pero ya hubo guerras civiles internas, entonces comenzó a destruirse casi todo, toda Europa, ¿no? Y para la reconstrucción. Y ya vamos a ver en un futuro en qué afectó a Latinoamérica este tipo de circunstancias, ¿no? En qué afectó, en qué dañó a Latinoamérica, porque siempre nosotros tal vez no nos pusimos en la guerra, pero también tuvimos una afectación indirecta, pero tuvimos una afectación. Entonces esa afectación hace que lamentablemente nosotros vivamos este tipo de circunstancias que hicieron que todo el mundo colapsara económicamente, financieramente. La guerra dejó varios aspectos, el armamento, los conflictos de poder, no solamente ya mataron a Hitler y se acabó, siguieron los conflictos de poder, porque no nos olvidemos, Estados Unidos cogió una parte, Stalin cogió otra parte, ¿sí? De Alemania, por eso se dividió en dos Alemanias que vamos a ver en un futuro. Entonces, miren, hubo un conflicto Francia otra vez para que vuelva a recuperar su país. Era bastante conflictivo porque Francia era como, no sé, como la capital de Alemania, o sea, más o menos, ¿no? O sea, ahí tenían entidades políticas y demás situaciones, ministerios, de todo. Entonces, volver a recuperar toda Europa fue bastante complicado, ¿sí? Listo, mis queridos estudiantes, nos vemos el día jueves conmigo, ¿sí? Que les vaya muy bien, un gusto, una linda noche. Y disculpen por no entrar a las otras clases, sino que se me complicó un poco, ¿ya? Que les vaya muy bien, un gusto. Hasta luego.